Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud. Hoy, para celebrar que hemos llegado a los 1000 suscriptores, he querido hacer un programa especial, un poco emulando ese formato de nuestros queridos amigos y maestros de la última página, haciendo de forma presencial pues una conversación en torno a la literatura. Y para ello pues contamos con dos lectores de primera, dos personas además a las que he podido conocer gracias a los programas. En el caso de Alejandro, le conocí ya hace 2 o 3 años por lo menos para hacer un programa en la radio, cuando estábamos en la radio, y esto empezó en Puro Vicio Radio en Espacio 4 FM con Abraham, un programa de cine que hacíamos semanal. Vino Alejandro y desde entonces somos amigos, y a César le conocí precisamente porque era espectador de Pura Virtud, y lo que pasa es que evidentemente a la primera conversación me di cuenta de que merecía estar al otro lado de la cámara, por supuesto, y aquí está también hoy con nosotros. Como sabéis, Alejandro Gil es profesor de literatura, es licenciado en literatura general y comparada, ha dado clases de escritura creativa y en general es un lector omnívoro y creo que va a dar una visión de la literatura cuanto menos interesante. Yo creo que se ha pasado la mitad de su vida hablando de literatura y la otra mitad leyendo. Y en el caso de César es historiador, también va a ser profesor dentro de poco y aparte de ese conocimiento de historia que tiene, también es un enorme lector de literatura. Yo creo que es muy difícil encontrar a dos personas tan jóvenes que tengan ese conocimiento de la literatura y por lo tanto va a ser un placer poder conversar con ellos. En cuanto a cuál es el plan, bueno, pues partiendo de la estúpida premisa de qué libros te llevarías a una isla desierta, esa pregunta toca cojones, toca pelotas que te hacen habitualmente, lo que vamos a hacer es hablar de 3 libros cada uno que nos gustan, no son los mejores, no son los que nos llevaríamos, son 3 buenos libros que hemos traído cada uno, y a partir de ahí vamos a hacer una conversación por donde nos lleve buenamente el hablar en torno a la literatura. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarte, Alejandro, y luego a ti, César, cómo entiendes la literatura y cómo empezaste incluso, digamos, varias opciones, o cómo entiendes la literatura, cómo empezaste a leer, qué clase de libros te gustan, digamos, algo que sea personal y al mismo tiempo que descubra cómo lees. Bueno, lo primero que te quiero decir es que estoy muy agradecido porque me invites al programa otra vez. También estoy preocupado porque veo que tu compulsión por la mentira va creciendo, porque cada vez exageras más todo lo que me atribuyes, todas las propiedades que me atribuyes, que son absolutamente falsas. Pero más allá de los elogios, lo cierto es que no sabría contestar muy bien, ¿no? O sea, yo soy muy franco, no sé decir exactamente qué es esto de la literatura ni cómo empieza uno con la literatura. Supongo que tiene algo que ver con el contacto con los libros, que en mi casa siempre estuvieron, y se me transmitió desde muy pequeñito. Yo siempre que tengo que explicarle a algunos alumnos, o cuando de vez en cuando se te acerca algún padre y te pregunta ¿qué puedo hacer para que mi hijo lea más? Yo les hablo de una cosa muy simple, y es que lo mío empezó con una cosa muy física. Y es que yo escuchaba a mi padre pasar las páginas del periódico, le veía coger el periódico y pasar una página tras otra y, ¿no?, recoger un poco de saliva para pegar la página y pegar la vuelta a la página, y empecé a copiar el gesto. O sea, lo mío fue como una cosa muy física de esta cosa de ver pasar páginas, ¿no? Entonces yo creo que, vamos, no sabía ni leer. O sea, quiero decir, estoy hablando de una cosa muy primitiva. Y luego, otra cosa que fue importante para mí fue el componente oral que tiene la literatura. Mi madre, que también ha sido una grandísima lectora, pues rápido, por el mero entretenimiento, me leía cuentos. Y se nos va quedando esta cosa de cuéntame el cuento, vuelve a contarme aquel, enséñame aquel otro, libros ilustrados, no siempre, a veces era la propia recreación que hacía mi madre de un cuento. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que antes de llegar al código como tal del libro, de la palabra escrita, en mí hubo una cosa física, que era ver a mi padre pasar páginas, y hubo una cosa auditiva de que me contaran cosas y me sedujeran. Entonces, creo que al final la literatura tiene mucho que ver con esas dos imágenes, ¿no? Para mí, que es, por un lado,
esa sucesión de páginas que parece que no se acaban nunca, o sea, esa idea de que el lector no se cansa de leer porque lo que le gusta más que nada es el acto de leer, es decir, el hecho de ser lector y saber que siempre va a haber otra cosa más en la página siguiente, otro libro más, otra historia más, por mucho que haya leído. De hecho, yo diría que eso va a más. Es decir, cuanto uno más lee, más sabe que le queda mucho por leer todavía. Y por otro lado, con contar historias, con algo así de simple. Es decir, nos gusta mucho a los que leemos, aquí estamos tres a los que nos encanta leer, hablar de lo que leemos, a veces más que el propio libro. O sea, estamos muy pendientes a veces de decir, esto lo tengo que hablar con Guillermo, esto lo tengo que hablar con mi padre, esto lo tengo que hablar con no sé quién, ¿no? Esto que acabo de leer, tengo que comentarlo, tengo que ampliarlo, o tengo que ver qué han dicho otros de esto que estoy leyendo, ¿no? Uno nunca llega virgen a determinados libros. Por ejemplo, yo qué sé, el Quijote, ¿no? Es toda una acumulación de interpretaciones que se han hecho sobre el libro y cuando uno llega a él dices, madre mía, esto es el camino por el que recorrió páginas infinitas un Vargas Llosa, un Borges o yo qué sé, o un Shakespeare, ¿no? Que sabemos que lo leyó. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el diálogo. Pero más allá de eso, no sabría contestar mejor. Que no es poco. Entonces, digamos que para ti también tiene un apartado social, tú has dado talleres, tienes Sí. una tertulia, es decir, que aunque sea un acto, que bueno, antes se hacía en voz alta la lectura, pero estamos acostumbrados a hacerla en silencio, pero luego el acto de exteriorizarla es casi tan importante como el propio acto de leer, ¿no? También es parte de la literatura, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que por eso nos acaba constituyendo y por eso acaba siendo uno de los cimientos fundamentales de cualquier civilización. O sea, no hay civilización, la que sea, por primitiva que sea, no hay cultura, quiero decir, sin relato. Y ahora en estos tiempos en que se lleva tanto, ¿no? Esto de la pelea por el relato, ¿cómo cuentas la realidad? Bueno, al margen de todo eso, el discurso literario o poético, por ser un poco más exactos, arranca por una necesidad antropológica de narrar la realidad y la realidad nunca es aislada, o sea, es social, es política, ¿no? Está para todos porque convivimos en ella, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con ese lado terapéutico de que ante un problema necesitamos contarlo o escuchar cómo otros lo afrontaron, ¿no? Y el choque con la realidad siempre es problemático, así que de esa coyuntura acaban haciendo, supongo, la vocación de compartir discursos y poco por ahí creo que va la literatura o el hecho literario. Bueno, ambos los libros que habéis seleccionado tienen, digamos, momentos especiales, que yo creo que eso también es muy importante, por lo que me habéis contado, los que los habéis recibido. Pero tú, César, ¿cómo te hiciste también un poco lector o cómo entiendes la lectura o qué clase de libro te gusta? Bueno, pues yo me sumo a la perplejidad que ha manifestado Alejandro ante esta pregunta, pero no como un denuesto a esta perplejidad, sino más bien porque es una gran pregunta. Es un lugar común, pero precisamente en repensar los lugares comunes siempre está la posibilidad de crear marcos de interpretación amplios que nos pongan de nuevo en la pista de lo importante, ¿no? Porque yo creo que los discursos intelectuales, literarios, periodísticos, culturales, sobre todo los que se reproducen en la actualidad, tienen el problema de que alejan al lector, alejan al hombre que está buscando, pues por ejemplo en el hecho literario, respuestas o descripciones o informaciones o datos, le alejan de lo más importante que puede haber en el quehacer literario, que es el poder acercarnos individualmente y acercarnos como comunidad, como decía muy bien Alejandro, a aquello que los clásicos han llamado siempre la condición humana. Y en esta condición humana suscribo con Alejandro que la lectura, el narrar historias, el contar historias, siempre ha sido una constante antropológica a lo largo de la historia, desde el principio, desde el albor de la humanidad, ¿no? De hecho, a mí siempre me gusta recordar que quienes ostentaban la máxima autoridad en las primerizas organizaciones sociales eran aquellos hombres que detentaban la memoria de la tribu y que contaban, a través de distintas historias, a los miembros de esa tribu, pues cuáles eran los motivos, los ritos, los símbolos que habían dado continuidad a ese núcleo que estaba a la intemperie, ¿no? Entonces yo, ya conectando más con la pregunta, que como digo es una pregunta muy complicada y sería bastante ambicioso pues intentar darle respuesta, y aquí sí que he de criticar al director del canal por hacernos cuestiones tan interesantes a salto de mata, porque no estaba para nada planeado,
Yo diría que la literatura es un salvamento que tiene el ser humano ante la intemperie. Ante la intemperie que está compuesta por varios elementos. Yo diría que principalmente de la soledad, de la incomprensión que tenemos hacia los demás y que podemos percibir también como un problema a la hora de encajar nosotros mismos. Un salvamento también ante la necesidad que tiene el hombre de construir utopías, y no lo digo como un pensador moderno que esté, digamos, centrado en esa construcción de la utopía, pero sí por lo menos en un hombre que tiene la necesidad de que ciertas cosas pues fueran más hermosas, o fueran más completas, o fueran más lúdicas o más interesantes, ¿no? Yo creo que el hombre tiene una pulsión utópica también, a la que la literatura da alimento, y da buen alimento, a diferencia de la política, por ejemplo, que puede darle una nefasta solución, ¿no? Entonces, en definitiva, yo diría que la literatura es un consuelo, es una constante antropológica, y es, por otra parte, un elemento de placer, que yo creo que muchas veces queda soslayado en determinados, como digo, pues medios intelectuales o críticos, y que me parece que hay que reivindicar, porque el origen, yo creo que de la literatura como institución es sin duda el placer que nos proporciona. Has puesto una cuestión muy interesante, que es la de la utopía, ¿no? Es decir, sabemos, tú eres historiador y sabes perfectamente los horrores que se han causado en pos de la ansia de utopía, ¿no? De esa pulsión utópica, que sin embargo la literatura no es mala. Es decir, el problema es cuando el hombre piensa que la utopía se puede convertir en una realidad. Es decir, cuando no acepta que el mundo es imperfecto y cree que puede perfeccionarlo, y sin embargo en los libros sí que encontramos un mundo que es mejor, ¿no?, que la realidad. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta Vargas Llosa, ¿no?, que habla de la verdad de las mentiras. Esa idea de cómo en una mentira puede haber más verdad que en la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco preguntarte como historiador por ese peligro de creer que las utopías, ¿no?, o sea, un poco en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, los totalitarismos como el nazi, siempre ha sido porque querían materializar la utopía, ¿no?, y porque no se conformaban a dejarla en el libro, ¿no?, a creer que eso, bueno, es un hecho literario. Así que brevemente, como historiador, ¿qué nos puedes decir sobre ese convertir en realidad la utopía? Brevemente, pues lo que dices es muy preciso. En gran medida, las revoluciones y los cataclismos políticos que se han sucedido pues desde el siglo XVIII, aunque podríamos irnos a cualquier otra latitud histórica, se debe en primer lugar porque ha habido unos literatos que no se han conformado con la literatura. Y que, el intelectual, ¿no? Un poco. Claro, el intelectual, el literato, el filósofo, llamémosle como queramos, pues es un individuo, efectivamente, que no se ha conformado con diseñar una utopía como propuesta a la sociedad, o como propuesta a un determinado conjunto de hombres de perfectibilidad paulatina e indefinida, ¿no? Es decir, la utopía como modelo pues literario, sobre todo, es muy interesante y no tiene ningún perjuicio, pero el problema está cuando el hombre olvida que la tierra no puede convertirse en paraíso, por la sencilla razón de que la naturaleza humana, y todos nos conocemos, es débil. Y esto no es una creencia religiosa, sino que es un conocimiento que se puede derivar de la experiencia individual de cada uno de nosotros. Entonces, como la naturaleza del hombre individual es débil, ¿cómo no va a ser la naturaleza social o la naturaleza colectiva? Entonces, el problema en gran medida de muchos de los horrores que ha visto la historia pasar por su, pues digamos, por su pasarela, se debe a ese intento de dar el salto del papel o de la letra o de la imaginación a la realidad. Entonces, en ese sentido, lo que hay que introducir, lo que es recomendable siempre introducir, es la prudencia y un sano distanciamiento respecto de la literatura. En este sentido, la literatura tiene sus peligros, indudablemente, tiene sus venenos. Quijote, ¿no? Madame Bovary, claro, personajes que efectivamente, enloquecen, ¿no? La literatura puede llevar a la autodestrucción del hombre también. Entonces, por eso también es peligroso recluir la literatura a un terreno puramente sensible, aunque los tres que estamos aquí somos bastante estetas y bastante proclives al regocijo y a la comprensión de lo literario a través de lo sensible, horchata, a través de eso, pero como digo, no es saludable recluir a lo puramente sensible, a lo puramente imaginativo la literatura. Hay que poner diques, hay que poner contrapesos
para que, como ese famoso grabado de Goya, que el sueño de la razón no produzca monstruos. Bueno, pues yo por responder a la pregunta brevemente diré que yo no me recuerdo en un momento de mi vida que no estuviera contando historias. Yo me acuerdo de los primeros recuerdos, estar en el jardín de infancia asustando a mis compañeros con historias de terror y el profesor llamándome la atención. Y también me recuerdo sentado en un banco junto a mi abuela en una casa en la playa, en Crevillente, que es de donde es mi familia, garabateando historias sobre el mago Merlín. Un poco de eso. De hecho, mi abuela lo conservaba y yo, como fui un imbécil, pues lo acabé tirando a la basura. Y eso en cuanto a nivel biográfico. Y en cuanto a nivel intelectual, yo diría que para mí tiene dos labores la literatura, digamos, filosóficas. O sea, para mí en un primer momento es una forma de conocer el mundo, es decir, yo me doy cuenta de que la literatura me propone un conocimiento absoluto de la realidad que yo, al estar encerrado en un cuerpo y en una determinada experiencia, de una perspectiva sobre todo, no puedo conocer. Es decir, para mí la literatura es salir de mi yo, salir de mi perspectiva y entrar en la cabeza de un señor que ha diseñado una realidad para mí, ¿no? Lo cual es como una forma casi, o sea, digamos que el lector de alguna forma está siendo agasajado. El buen escritor tiene que agasajar al lector, igual que el buen orador tiene que agasajar al oyente, hacerle sentir cómodo, a gusto, como un anfitrión, ¿no? Y luego, de otro lado, para mí es un bastión de defensa contra el mundo moderno. Es decir, no puedo imaginarme la literatura de una forma premoderna. Yo me siento un lector puramente moderno en el sentido de que encuentro en la literatura los valores que no encuentro en la realidad. Es decir, eso vendría a volver a ese primer punto de que para mí es una amplificación. Es decir, en la realidad que encuentro un mundo miserable, materialista, un mundo sin ningún tipo de espiritualidad, un mundo de gente que no cree en nada, historias de amor fracasadas, y en la literatura encuentro el consuelo que me hace seguir viviendo, que es todos esos valores en los que yo creo y que en la realidad, cada vez que destellan, al poco tiempo hay enseguida un claroscuro que te hace caer en la desesperanza. Pero entonces vuelvo, me siento aquí con mis libros, cojo uno, lo abro y otra vez tengo ganas de vivir. Aunque muchas veces sean tragedias, es decir, incluso la tragedia te devuelve las ganas de vivir. En cambio, sientes el telediario, y creo que en eso también estaremos de acuerdo, y se te quitan de un santiamén, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo encuentro la literatura, ¿no? Y en cuanto a qué le pido a los libros, pues depende, ¿no? O sea, un ensayo le pido que me cuente algo interesante, digamos que me amplifique mi conocimiento. En buena medida yo llegué al ensayo para suplir las múltiples carencias de una educación paupérrima. Y a la ficción, que es lo primero que cogí y con lo que sigo disfrutando más, pues lo único que le pido es personajes que me crea, una historia que me enganche y luego ya de forma más intelectual y más adulto, pues un contenido simbólico, una filosofía, ese componente de resistencia frente a la modernidad, pero en un primer término, sencillamente que me divierta, que me guste, que lo disfrute, que no lo cambie por otra cosa y de hecho casi, salvo estar con amigos y poco más, no cambiaría el acto de leer por nada. Si pudiera me pasaba el día leyendo, es una especie de realidad virtual en la que me sumergería muy a gusto. Y entonces, pues creo que eso ya son motivos más que suficientes para ser lector. Y bueno, hay que decir que los tres que estamos aquí nos consideramos románticos, no quiero hacer de esto el tema central, ¿no? Pero creo que eso es importante porque también demuestra muy bien que somos tres personas que a pesar de nuestra juventud, precisamente por ser lectores precoces, yo creo que tenemos en común el ansia de huir hacia otros tiempos, ¿no? El enamoramiento, lo comentábamos fuera de cámara, el enamoramiento por otro tiempo, por los valores de otra época, yo creo que hasta en el vestir, ¿no? Es decir, aquí nadie lleva la gorra para atrás, como dice Alejandro, ¿no? Que si él apareciera algún día con gorra, pues no sería creíble y efectivamente, si alguno de los tres apareciéramos con gorra, no sería en absoluto, no sería verosímil, ¿no? Para la gente que nos conoce. Y bueno, ya a raíz de esto os quiero preguntar por los libros que habréis seleccionado, tres, que es que no es que sean los mejores, son tres los que se nos han ocurrido. César y yo nos quitamos el problema con un balonazo para afuera de la forma más rápida, es decir, fueron prácticamente según se planteó la pregunta, lo respondimos y Alejandro se ha querido extender el martirio casi hasta el último momento y quizás yo creo que es el que más lo ha pensado a nivel biográfico, no lo sé. Entonces voy a empezar preguntándote, Alejandro, cuáles son tus tres libros y luego tú, César. Pues mira, ahora que hablabas de lo que le pedías a los libros, sí. Yo no sé si es pedir mucho o no, o es pedir poco, pero yo a la literatura le pido una voz reconocible, consciente, o sea, que sea consciente de que es una voz, no es otra cosa, y una cierta elegancia en el trato al lector,
que para mí se cifra en que no me traten como un niño y sobre todo en que no quieran ser extraordinariamente originales ni venir a añadir una nueva cima a la historia literaria, sino una cierta modestia en saber reconocer que el escritor que me encuentro está haciendo lo que está haciendo porque sabe que es lo único que puede hacer, que no es poco. Es decir, que no está intentando experimentar a hacer grandes obras, sino que ha llegado a la conclusión de que su literatura, porque es reconocible, ya digo, porque por eso es una voz reconocible dentro de la historia literaria, es lo que mejor sabe hacer, sabiendo que hay otros formatos, otros géneros, otros estilos que son impracticables. Por tanto, se niega a tentar con ello. Entonces, creo que las tres piezas que yo he escogido son demostraciones de esto que digo. Y he llegado a esta conclusión porque me enamoré primero de estos libros y me di cuenta, esperando, ¿no? Dándome cuenta, aplicando una cierta crítica sobre por qué me gusta esto, que me interesaba porque eran obras escritas desde esa conciencia. Entonces, las obras que yo he escogido, porque nos pedías tres, son Mortal y Rosa, de Umbral, del año 1975. He cogido también Tu rostro mañana, de Javier Marías, que es una trilogía que se escribe en tres tramos distintos, 2002, 2004, 2007, ¿no? En el que se publican la primera parte que es Fiebre y Lanza, la segunda parte que es Baile y Sueño y la última que es Veneno y Sombra y Adiós. Y finalmente, el tercer texto que yo he cogido es Claros del Bosque, que es una obra ensayística de María Zambrano, que es del año 77. Bueno, supongo que tienen cosas en común y cosas diferentes. No sé si nos vas a preguntar más en este. Si quieres, César, diga los suyos y luego nos expones un poco. O sea, primero hacemos una objeción, ¿no? Eso es. Bien. Bueno, pues yo, como explicaba Guillermo, me propuso esta premisa, esta especie de dilema capcioso, ¿no? Porque, claro, hay que dar los parámetros. Y yo le dije, pues mira, se me vienen estos libros a la cabeza y me dijo, bueno, pero es que esto para una isla desierta, no sé yo. Yo le dije que enloquecería. Pero me dijo que enloquecería y digo, bueno, pues voy a pensarlo más, ¿no? Entonces, he hecho aquí una pequeña lista simplemente pues para ajustarme a determinados parámetros, ¿no? Y luego ya menciono los tres que yo me llevaría por personal gusto y por libérrima subjetividad como Alejandro, ¿no? Entonces, yo para mantener la salud psíquica, y hablo de psíquica en el término clásico de la palabra, me llevaría el Catecismo de la Iglesia Católica, las Memorias de Chateaubriand y la Odisea. Después, otro parámetro posible, aparte del de la salud, sería el de la recreación del ambiente en el que estoy, que es esa isla, ¿no? Una recreación, bueno, es decir, literatura que me haga ver mi contexto como más atractivo o que me permita hacerme más soluble en el contexto, ¿no? Que es otra función que tiene la literatura también, posible, ¿no? Entonces, en este sentido, me llevaría el Emilio de Rousseau, me llevaría, el Emilio de Rousseau o el Robinson Crusoe, lo tendría que pensar, y luego me llevaría el Rumor del oleaje de Yukio Mishima y Hacia rutas salvajes de Krakauer. Después, otro posible parámetro, la inagotabilidad, que era otra cosa que hablábamos también, ¿no? Es decir, tener literatura de sobra para poder estar años y décadas y etcétera, ¿no? Sin aburrirse uno. Pues en ese sentido me llevaría la Biblia, las obras completas de Platón y el Quijote. Creo que no hay obras, tanto en nivel de extensión como de intensión, que puedan dar más juego, ¿no? Para la lectura, para la interpretación, para la reflexión, etc. Y después, en último término, y ya respondo, ¿no? a la trilogía que se pedía, más bien, pues yo he querido interpretar esos libros que yo me llevaría como lecturas que me permitieran mantener vivo el deseo de la belleza y de la escritura, suponiendo o hipotetizando que pudiese tener una herramienta para poder escribir, o en fin, unos folios, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, que es lo que más me importa a mí, no me importa tanto la salud psíquica, ni me importa tanto la recreación de mi contexto, ni la inagotabilidad, sino que lo que me importa es esto,
me llevaría Los escolios de Nicolás Gómez Dávila, que los tiene por aquí el presentador. Ahí está. Me llevaría la novela A contrapelo de Joris Karl Huysmans y me llevaría Las máscaras del héroe de Juan Manuel de Prado. Está por aquí. Por ahí la tenemos también. Y esos serían mis 3 libros. Bueno, no está nada mal. Pues ahora os preguntaré por ellos. Yo, efectivamente, aposté más por una opción de literatura para rato. Entonces, bueno, los voy a presentar por orden cronológico. El primero es La montaña mágica. Es decir, yo creo que esa característica de la lectura simbólica está en este libro muy presente. Es decir, es un libro que tiene una visión histórica del tiempo en el que le tocó a vivir a Thomas Mann, que es un personaje que mentiría si dijera que no me parece un señor bastante antipático, del que le tengo no poca tirria intelectual, y que sin embargo escribió algunos libros que me parecen de lo mejor del siglo XX, como Muerte en Venecia, que podía estar aquí y que quizás me llegó más por su corta extensión. La montaña mágica, que me parece un monumento, es decir, creo que hay pocas obras que lleguen más alto en literatura, un libro que, bueno, de alguna forma muestra muy bien... Ah, sí, los estoy presentando. Claro, lo estás comentando. Bueno, pues ahora os comentáis. Entonces, es un libro que muestra muy bien también lo que es la novela decimonónica, es decir, donde hay discusión filosófica, donde hay un héroe, donde hay un marco. Bueno, luego Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que es mi escritor favorito, creo que es el que mejor entendió lo que era la modernidad. Luego estaría Kafka, ¿no? Kafka creo que da un pasito más, se da cuenta de aquello que Dostoyevsky no podía ver. Y en buena medida el mundo de hoy sigue pudiendo entenderse fácilmente entre Dostoyevsky y Kafka. O sea, solo con esos dos autores creo que estaría perfectamente entendido el mundo en el que vivimos. Y en este caso, pues de nuevo, es una novela donde hay más filosofía que en cualquier otra obra y por eso está aquí. Y en el último caso, es manuscrito, iba a coger Walden, pero lo he cambiado por manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki o Jan Potocki, que era un aristócrata polaco y hace este libro ambientado en España con todo el romanticismo, es decir, la mentira gótica de una España donde estamos todo el día bailando flamenco, y que es una especie de Decamerón de terror gótico con elementos sobrenaturales maravilloso, lleno de marcos. Es decir, igual que el Decamerón, pues tiene un marco que va conduciendo a otros marcos y es un sinfín de historias. Y realmente me parece que si yo pudiera escribir a día de hoy un libro de la literatura universal, me gustaría escribir uno de estos 3. Y incluso creo que a día de hoy me siento más cercano al tercero que a los 2 primeros, siendo libros casi todos decimonónicos. Pero bueno, me he saltado mis propias reglas, lo cual es de ser muy mala persona. Así que, bueno, te empiezo preguntando, como sé un poco vuestras afinidades personales con cada libro, por Zambrano, porque tú estás terminando la carrera de Literatura General y Comparada y estás decidido a trabajar sobre mística, si no recuerdo mal, y entonces un rayo te fulmina un día en la biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense, que es que cae en tus manos un libro, siento no acordarme de cuál, no sé si era este, Sí. Claros del Bosque, de María Zambrano. A partir de entonces das un giro radical en tu investigación, se convierte en el epicentro y a día de hoy sigues ahí en esa brecha mística a través de la obra filosófica de María Zambrano, que es discípula, uno de los grandes discípulos de Ortega y Gasset, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, yo es que si tengo que explicarlo yo, Se acaba, no logro explicarlo así de bien, ¿no? La realidad es esa, la realidad es que es un hallazgo que tengo mientras estaba preparando el trabajo de fin de grado, que era de una poeta española, de Amalia Iglesias, fantástica poeta española, que yo no sabía hasta qué punto podía tener una filiación tan importante con María Zambrano. Luego resulta que sí, es decir, luego investigando me doy cuenta de que es una de las personas que más atención le ha prestado a Zambrano. La trató en vida y posteriormente y publica ensayos, etc., ¿no? Pero yo en ese momento para nada. Y hay un instante en el cual, bueno, pues por unos versos y demás y por unas mínimas referencias a Zambrano, lógicamente solicito el libro en la biblioteca, voy a por él y digo, bueno, vamos a echarle un ojo, ¿no? Y me doy cuenta de que ya lo que me interesaba más era María Zambrano. Ya no era tanto el trabajo, evidentemente el trabajo lo tenía que acabar, pero que lo que a mí me estaba llenando de otra manera, digamos, menos científica y más humana, más personal, más de mi inquietud personal en aquel momento, era lo que me estaba contando María Zambrano. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué es Claros del Bosque? Lo que hay básicamente es
yo diría, uno, la exploración más importante del concepto de razón poética, que es el núcleo en torno al cual se vertebra toda su obra, que es, bueno, lo que al final para ella define al ser humano, es decir, que somos un logos poético, ¿no? Es decir, que somos sujetos inclinados a la belleza y a lo absoluto, y que el camino marcado para poder recorrer esa distancia es el que hace la poesía, desde sus orígenes hasta hoy, ¿no? Pero que es una inquietud espiritual, es una inquietud unitiva, ¿no? Y que ese camino lo marcan los poetas. Y eso, ya digo, eso es uno de los componentes del libro, la exploración del concepto, pero lo interesante era cómo se hace esa exploración. O sea, no tiene nada que ver con el típico manual filosófico, sistemático, de la filosofía, pongamos por caso, alemana, y ya no digamos cartesiana, para nada, ¿no? O sea, es un hacer filosofía poéticamente. Toda la escritura es profundamente poética, compleja, pero para mí muy clara, ¿no? Y lo que hace en ese libro María Zambrano es intentar definir qué es el claro del bosque. Es decir, qué son esos momentos de quietud, de iluminación que abrazan al hombre y que sin embargo no son tan esquivos, porque digamos que nuestra naturaleza propia falible, como antes contaba César, pues nos aparta de ellos. ¿Y cuál es el camino que hay que recorrer? Que es un camino místico, digamos, estético en buena medida también, en el que hay una pelea con el lenguaje para lograr abrazar el silencio, que es como el destino final que debe llegar el poeta, ¿no? En esa tensión que es donde ella cifra la naturaleza de la vida humana, se abre un libro y un texto fantástico, o sea, prodigioso, de verdad. Para mí es un texto cargado de simbolismo y de una prosa densa, pero a la vez con un estilo muy rico. Y a mí me fascinó, o sea, hasta el punto de que bueno, ya lo que necesitaba era dedicarle más tiempo a... Y por pasar, César, tú cuando encuentras a Huysmans también es una situación personal, ¿no? Es decir, encuentras un poco, por lo que me has contado, es de nuevo un libro que no he leído, igual que Claros del Bosque tampoco lo he leído, por lo tanto me pongo en la situación mejor del espectador. Es un libro muy también personal, ¿no? O sea, creo que también ahora cuando pasemos a Mortal y Rosa va a ser un texto de esas características, de estos que o encuentras en un momento en que estás a la intemperie, o es una escritura que no te permea, ¿no? Yo creo que esto es válido sin haber leído el de Huysmans para ambos libros. Y en este caso, pues cuál es un poco el argumento y por qué hay ese enamoramiento, ese flechazo. Sí, pues lo has dicho muy bien, porque el texto de A Contrapelo es un texto que ha tenido una historia crítica pues un poco repetitiva, ¿no? Porque se han redundado en muchos tópicos sobre este libro y ha habido una poca interacción por parte de los críticos, que muchas veces suele suceder esto, ¿no? Con las verdades últimas del texto, porque, pues como has comentado tú, leer cierta literatura en determinados momentos biográficos pues te puede dar un caudal de comprensión y de identificación con las preocupaciones del autor, que si no estás en esa, digamos, en esa estructura vital, pues te pasa por al lado, ¿no? Entonces, yo aún así creo que este libro es uno de los pues, 2 o 3 mejores libros del último tercio del siglo XIX, de los últimos 20-25 años del siglo XIX, no solo por el papel que tiene como sintetizador de una serie de preocupaciones, no solo por el estilo, sino también por la sociedad del momento que venían pues, de 2 o 3 décadas atrás, es decir, el libro de A Contrapelo recopila y agota una temática que ya tiene muchas décadas, pero es que además ejemplifica un patrón que luego va a seguir teniendo influencia pues, los 20, 30 años posteriores. O sea, que es un libro un poco que hace de gozne entre la historia de las ideas estéticas desde 1850 hasta su publicación, que es 1885, y desde 1885, porque lo que hace Huysmans es darle una fertilización, digamos, es sistematizar orgánicamente un conjunto de ideas, de sensibilidades, de preocupaciones, de manías, de neurosis,
que venían trabajando los literatos del romanticismo, del idealismo, del simbolismo, etcétera, etcétera, y crea una especie de antihéroe, que es el protagonista de esta novela, que luego va a inspirar profundamente también a los decadentistas y a los modernistas, que van a tener de lo que hablar hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, ¿Cuál es un poco el argumento? Un libro que tiene para una... que no sepa de qué va. Pues el argumento es... además, yo lo he querido traer y lo he querido proponer para este programa porque, como ha dicho Guillermo, pues estamos aquí tres románticos y me parece que este libro es perfecto para aquel lector que le pasa un poco con lo que has dicho tú respecto a lo literario. Es decir, que quiera entrar en otro mundo completamente diferente al suyo, que le suministre de una serie de valores estéticos y valores morales que le permitan seguir lidiando con su presente, seguir lidiando con su época. Porque la historia del libro es la de un aristócrata francés, que es el protagonista de la novela, Jean Floresas de Saint-Saëns. No lo voy a decir en francés para que los espectadores no aprecien mi patetismo. Hablan francés ambos, con lo cual por lo menos os entenderéis entre vosotros. Entonces, bueno, pues este aristócrata es un hombre como podríamos ser nosotros, que está profundamente asqueado de la época en la que vive. Está en la Tercera República Francesa, que es un régimen político pues, caracterizado por un profundo laicismo, por el seguimiento del positivismo, del racionalismo, por una política progresista, por una política que va a demoler pues, todo lo que quedaba de rescoldos vivos de ese pensamiento francés anti-ilustrado, romántico, etcétera, etcétera, que venía revelándose a través del siglo y que se vehicula en gran medida gracias al romanticismo. Y entonces él está asqueado de la vida urbana de París, del ocio que le propone París, que le propone su época, su tiempo, y entonces lo que hace es recluirse en una casa de campo que tiene él, propiedad de su familia, de la baja aristocracia. Y entonces en esa casa lo que hace es intentar recrear mundos pretéritos que a él le interpelan y que a él le generan, pues, digamos, una evasión, un refugio. Y en este sentido, pues, en realidad el libro es una catalogación de los gustos de este personaje, de los gustos no solo literarios, pictóricos, historiográficos, filosóficos, sino también los gustos sensoriales, los tapices. Hay páginas muy largas a recrear pues, tapices, perfumes, determinadas vestimentas. Entonces es un hombre que al final va estudiando, va conociendo diferentes literaturas, diferentes tradiciones sapienciales y cada vez se ve más atraído por la Edad Media, ¿no? Entonces al final es un libro que registra de una manera, a mí me parece que muy elocuente y con un estilo que a mí me gusta mucho, digamos, el agotamiento de una vida, podríamos decir, poética, de una vida habitable poéticamente, como decía Heidegger, ¿no? Y entonces el protagonista es un caso que Huysmans trata además un poco al modo naturalista, porque Huysmans provenía del naturalismo, entonces casi expone su peripecia como un documento testimonial, médico, psicológico incluso, de un hombre que está profundamente corroído por la tristeza y por el abatimiento ante su circunstancia histórico-vital, ¿no? Y como ese hombre pues intenta buscar escapatorias a esa situación y cada vez se va acercando más a una espiritualidad que no se concreta, que Huysmans no termina de concretar, pero que luego en el caso de Huysmans, pues por ejemplo, va a desembocar en el catolicismo, y así como en el de muchos otros literatos, ¿no? Entonces para mí es un libro que representa la enfermedad, un poco próxima a la montaña mágica en este sentido, porque representa cómo la modernidad enfermó a determinados hombres de sensibilidad extraordinaria que se habían formado con una sensibilidad que ya estaba periclitada en su época y que empezaba a ser minoritaria y que a día de hoy pues, es prácticamente extinta, ¿no? Entonces, en ese sentido veo en ese personaje pues un amigo, un distante camarada, ¿no? Con nuestras diferencias, por supuesto, porque él es un aristócrata, es un dandy, tiene dinero para aburrir y yo no, pero sí con esa, con esa sensibilidad destrozada por un mundo absolutamente materialista. Y llegamos a otro libro también bastante íntimo, en este caso sí lo he leído, que es Mortal y Rosa, de Umbral. Bueno, si te parece, cuéntanos un poco
para entrar ya en ese intimismo que yo creo que rodea el libro, ¿cuál es la circunstancia en la que Umbral escribe el libro? Luego, si quieres, pasa cómo lo leíste tú y bueno, ya. Bien, bueno, se ha contado muchas veces, ¿no? Umbral no arranca el libro con ninguna otra voluntad que la de estar practicando su escritura habitual. Ella había publicado varios libros memorialísticos, ¿no? Esta cosa suya tan de no parar de escribir. Estaba escribiendo unas pequeñas memorias y ante el acontecimiento, yo creo, que de la recién estrenada paternidad, ¿no? Y bueno, pues en ese momento su hijo Pincho le detectan un cáncer, ¿no? Con muy mala pinta, terminal, hasta el punto de que su hijo fallece, ¿no? Entonces, digamos que se cruza el acontecimiento del fallecimiento del hijo en una edad muy temprana, o sea, un niño de, no sé, tendría 5. Entonces, se cruza en unos padres jóvenes, en el caso de Umbral y María España, y todo eso hay que procesarlo, digamos, hay que digerirlo literariamente. Bueno, yo siempre he dicho que esas circunstancias biográficas explican poco del libro, porque yo creo que el libro, de hecho, es bastante luminoso. Hay mucha gente que se acerca al texto de Umbral, que además ha sido el más alabado por la crítica, el más popular, el más leído probablemente de Umbral, queriendo encontrar un relato específico de cómo es esa vivencia y realmente... El morbo, ¿no? Sí, o sea, Umbral desarrolla el juego de espejos habitual en el cual lo cotidiano se imbrica con eso y con todo lo demás. Es decir, yo lo que más recuerdo del libro precisamente no son los pasajes en los cuales hay que contar la muerte del hijo, que son realmente conmovedores, pero le recuerdo más las descripciones que puede hacer de la propia condición humana, de su fisicidad como hombre, de las partes del cuerpo, el relato de lo corpóreo, pasajes del metro de Madrid, o sea, es todo un conglomerado, digamos, de experiencias y sobre todo de escritura, que es lo que a mí me interesó más, ¿no? Es decir, yo cuando descubro Mortal y Rosa lo que descubro es que se podía hacer eso. Lo que descubro es una posibilidad de escritura, que para mí entonces, que era mucho más joven y había leído bastante menos, consideraba que era imposible, ¿no? Porque de hecho hay una polémica muy conocida, ¿no? Digamos, con Umbral, que es la que plantea la crítica de, bueno, pero Umbral, ¿qué género hace esto? ¿Son diarios, son memorias, es ficción, es autoficción, la famosa autoficción, está haciendo novela? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo siempre he dicho que Umbral lo que hace es un género único que se llama Umbral. Es decir, a Umbral lo que mejor se le da es hablar de Umbral. ¿Quién es Umbral? No lo sé. ¿Es un personaje literario? Me da igual. Lo que hace es poner en marcha una escritura, ¿no? Eso es una afirmación de Vilamatas. Vilamatas cuenta que lo único que existe no es el autor, es una escritura en marcha, activa, ¿no? Bueno, pues yo eso lo descubrí con Mortal y Rosa. Es decir, bueno, es que esto se puede hacer, ¿no? ¿De dónde viene el título? El título, yo siempre me ha gustado mucho el juego de espejos de lo que va haciendo, ¿no? Porque Mortal y Rosa remite al poema de Salinas, que está dentro de, lo diré, La voz a ti de vida, y a su vez La voz a ti de vida, que remite a Garcilaso. Garcilaso. Entonces ahí hay ya un ciclo de conversaciones literarias que van pasando pues por, digamos, poetas del amor. A mí siempre me ha interesado mucho el título porque creo que de alguna manera lo que intenta Umbral también es discriminar qué es lo mortal y qué es lo rosa. No sé muy bien qué es lo rosa, pero está claro por el título que no es mortal. Lo rosa no es mortal, no está entre sus propiedades la mortalidad. Y bueno, es evidente que es un escritor con un ego desmedido, buscando la gloria literaria con toda su voluntad. Hay que ser sublime sin interrupción. Hay que ser sublime sin interrupción, que él decía que era la frase de Baudelaire, que era... La tergiversa malamente. Fascinante. Y yo me enamoré, es decir, yo me enamoré de esa escritura y me enamoré de ese abordaje literario y de esa manera de escribir. Luego, además, yo lo que destaco, yo por eso también he cogido 3 autores españoles, no es ningún tipo de patriotismo, es el hecho de que he querido leer cosas en mi lengua materna para intentar aproximarme más a ellas por aquello de que es la lengua que uno habla, ¿no? Por un sentido de la honestidad, de que no podía escoger libros
puesto que tenía que escoger 3 que me fueran ajenos a mi propio pensamiento, porque yo pienso en español. Entonces, lo que encontré en Mortal y Rosa también era un dominio de la lengua, que es algo que me parece muy importante. Es decir, dominar una lengua hasta el punto de flexibilizarla y verle, incorporar desde los términos del lenguaje Shelley, del Madrid ochentero, más suburbial, a ver cómo se ha nutrido de todas las lecturas que ha hecho de los simbolistas franceses o de los grandes poetas barrocos españoles. Es decir, que es que Umbral es un lector voraz que te lo demuestra en cada frase que escribe, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente que ahora se ve en las columnas y la trayectoria que ha dejado es increíble, que intenta ser Umbral. Yo creo que es inevitable, uno se impregna, ¿no? Cuando uno intenta escribir, uno quiere emular a Umbral, no se puede. Umbral ha habido uno y se acabó, y es fascinante. Y a mí siempre me ha sorprendido, y yo que soy profesor de literatura, que no se le dé la misma cabida dentro de los manuales clásicos de literatura que se le da a otros autores que creo que tienen merecido espacio, pero siempre me sorprenderá que aparezcan como una letra pequeña sin acuse de recibo. Es algo que me llama mucho la atención. Que era además un poeta en prosa, ¿no? Era un poeta en prosa, porque desde luego cuando hacía poesía en verso, la a mí línea personalmente, de Ruano, ¿no? Que es otra pasión compartida. claramente, bueno, además, de hecho, yo creo que ha sido uno de los mejores lectores de Ruano, que además explícitamente él profesó su fe en Ruano, él siempre lo consideró un maestro. Y pasamos a otro libro que prácticamente el autor podría ser el protagonista de la novela de Huysmans, por lo que has contado, ¿no? O sea, Sí, por el estilo de vida que tenía. Y de nuevo, además, pasamos a un autor, este también lo he leído, que verdaderamente es otro de los grandes. Es decir, yo creo que habéis puesto sobre el tapete lo más brillante casi de la prosa. Sé que también a los dos os gusta Ortega, o lo habéis leído a Ortega, pero estáis poniendo sobre el tapete, Zambrano vale por incluir a Ortega, o sea, prácticamente las variantes de la prosa en español, ¿no? Y en el caso de Gómez Dávila se ajusta bien a buena parte de los comentarios que ha hecho Alejandro, salvando las distancias, en cuanto a la idea del idioma y tal. ¿Qué nos puedes contar un poco del bueno de Gómez Dávila? Bueno, lo que ha dicho Alejandro de Umbral daría para una tertulia de sugestión. No, muy no te vayas, no te vayas. La tiranía del tiempo. La tiranía del tiempo. Sí. La tendré a mi libro. Has venido a hablar de tu libro, como diría. He venido a hablar de un tal Umbral. Del libro de Dávila. Bueno, en fin, yo creo que quien no conozca a Gómez Dávila a estas alturas, pues se está perdiendo una joya como muy pocas. A mí me parece que es el mejor escritor, y voy a seguir un poco aquí en esta afirmación, lo taxativo que suele ser nuestro director en determinados juicios críticos, que es que para mí Nicolás Gómez Dávila, por lo menos, bueno, dentro de mi limitado conocimiento, pero yo creo que es el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX en lengua española. Camarón estaría de acuerdo contigo. Pues mira, es un aval importante, no lo sabía. Porque, y voy a empezar hablando un poco del estilo de Gómez Dávila, porque para mí es lo más importante. ¿Quieres leer algún escolio así al azar, aunque sea? Para... Pues es que podía haber hecho una pequeña selección. Pensando, más que nada porque va a ser más breve que leer cualquier cosa de otro libro, para quien no lo conozca. Sí, vamos a ver. Bueno, era colombiano. A todo esto era colombiano, un hombre que vivía recluido. Claro, es que y su obra básicamente son aforismos en torno a la obra de otros autores. Es decir, él no te voy a hablar primero del libro y luego ya sí. Bueno, pues ¿por qué elegir Nicolás Gómez Dávila? Los escolios a un texto implícito son anotaciones en realidad de las lecturas que él hacía. O sea, que esto en este sentido, como has dicho, podría ser el protagonista de la novela de Huysmans, y seguramente la leyó porque él leía mucho literatos franceses y su lengua nativa literaria era el francés, en realidad. Entonces, para mí Gómez Dávila es el escritor total por la razón de que yo suelo decir cuando hablo de Gómez Dávila que si Dios escribiese, lo haría como lo hace Gómez Dávila. Porque yo no conozco, y el día que lo conozca, pues me rendiré ante él, pero no conozco ningún escritor que logre adecuar el contenido de lo que quiere decir a la forma en que lo dice con tanta precisión, es como un guante. Como yo cuando leo ciertos aforismos de Gómez Dávila veo un guante, pues eso, calzando una mano, con muchísima suavidad, ¿no?
tiene esa sutileza, tiene esa elegancia en la expresión, esa depuración en la expresión que le permite decir con una frase lo que otros necesitarían un libro para desarrollar. Es decir, es un auténtico poeta, que me parece que no se insiste demasiado en ello, ¿no? Cuando se habla de Gómez Dávila se habla pues, como una especie de filósofo, una especie de humanista del Renacimiento que escribía un poco pues, sobre muchas cosas, pero yo creo que Gómez Dávila sobre todo es un poeta por esa economía del lenguaje. Juan Bautista Fuentes esto se lo critica, porque Juan Bautista Fuentes considera... Se lo critica como pensador. Sí, le critica en el sentido que para Juan Bautista la filosofía es necesariamente discursiva. Entonces él considera que los escolios, que es lo que hace Gómez Dávila, los aforismos, pues no son filosofía, no se pueden considerar filosofía porque no permiten la dialéctica, no permiten la comparación, el análisis, la síntesis, etc., ¿no? Pero claro, yo creo que Juan Bautista, al que quiero mucho, como bien sabes, creo que quiere circunscribir a Nicolás Gómez Dávila, como hacen muchos críticos, a un pensador filosófico o a un elucubrador teórico. Pero para mí Gómez Dávila, sobre todo, como digo, es poeta. Y en este sentido, las aproximaciones que más me han interesado a Gómez Dávila son las puramente literarias, como las que ha podido hacer, por ejemplo, Álvaro Mutis, como las que algún artículo que hay, sobre todo de escritores hispanoamericanos, que son los que más han podido conocer la obra de Gómez Dávila, porque aquí en España la recepción ha ido siempre más a cuentagotas y reducidos núcleos. Pero como digo, para mí Gómez Dávila es lo más cercano que hay en la literatura al silencio, que es un valor que conecta un poco con lo que decía Alejandro de María Zambrano, ¿no? Tú lees a Gómez Dávila y de alguna manera lo que dice, aunque pueda ser estruendoso, como dice en un escolio él, la poesía es aquel dardo que de un plumazo rompe todo el detritus que está coagulando el alma. Eso es la poesía, ¿no? La definición que hace Gómez Dávila de poesía. Pues con sus escolios pasa lo mismo. Modernos donde no hay poesía. Efectivamente. Entonces, aparte de esos valores antimodernos que tiene Gómez Dávila, aparte de esa crítica pues verdaderamente lúcida y profunda, como digo, con los útiles más mínimos, que son los de los escolios, no necesita escribir tratados, no necesita escribir prolijas reflexiones, sino simplemente con pequeños dardos va hilvanando un sistema que para mí, más que filosófico-ensayístico, es sobre todo poético. Entonces, ese es para mí el valor fundamental de Gómez Dávila y por lo que lo leo. Más que por sus ideas, por el placer que me supone encontrar a un escritor que siempre da en el clavo y que usa el estilo no como un mero adorno, sino como digamos, como un artefacto arquitectónico que le sirve a él para llegar a las verdades últimas que, a mi parecer, no se podrían llegar de otro modo que como él hace con esa brevedad y con esa concisión. Pues pasamos al tercer y último libro de la lista de Alejandro, otra escritura y otro nombre de pila, Javier. Javier. Como le llamas, ¿no? Porque ya creo que te lo conoce Javier. De memoria. ¿Y qué nos puedes contar del amigo y de esta obra? Bueno, yo creo que con Javier Marías ocurre, en mi caso particular, por supuesto, que es por lo que venimos, que es, digamos, el fenómeno del que estoy más cerca de militar, detestando toda militancia. Se me da fatal militar en cualquier cosa. Pues Javier Marías es lo que está más cerca de que yo me convierta en militante, ¿no? Entonces, bueno, con eso creo que ya define un poco la manera en la que me relaciono con su literatura. Pero bueno, más allá de las bromas, cualquier persona que me conoce y me trata sabe que pronto saco la carta de Javier Marías y con eso calo un poco lo que tengo enfrente, porque si no te interesa Javier Marías, cosa que respeto profundamente, es difícil que te lleves bien conmigo. Doy fe, ¿eh? Primera vez que quedamos a tomar un café fue como la tercera pregunta. Sí. Aprobé el examen y por eso estábamos aquí, ¿no? No, pero bueno, más allá de las bromas, me interesa por las mismas razones de lo que estábamos hablando antes. Igual que María Zambrano es una filósofa que practica un modo de hacer filosofía absolutamente bastardo, es decir, alejado de toda sistematicidad filosófica, pero vamos, para nada. O sea, es mucho más cercano a la poesía, es que ni siquiera a la prosa, a la poesía que al hacer filosófico, pero para mí encierra filosofía, ¿no? El caso de Umbral, pues lo mismo, ¿no? Pues el caso de Marías ocurre otro tanto, ¿no? Es una manera de abordar la realidad en su conjunto.
es una manera de entender la prosa. Y para mí es una definición perfecta de lo que es el estilo literario. Una voz perfectamente reconocible en todos sus narradores y unos intereses, ¿no? Unos intereses temáticos, unos intereses que se cifran en motivos literarios, que suelen ser los del espía, el fantasma, etc. Pero sobre todo que está en el discurrir y el pensar. Muchas de sus novelas, en el caso de Tu rostro mañana, también se acercan mucho al ensayo Histórico, ¿no? El ensayo histórico. Cuenta un poco la trama, si quieres. Es complicado, pero... las tramas en Javier Marías, ¿no? Un fenómeno prácticamente inexistente. Además hubo una disputa, ¿no? Lo que llama Rey la guerra de los Marías. Guerra de los Marías. Porque Marías decía que las tramas no importan, ¿no? Claro. Yo no llegaría a decir que no, que sus novelas carecen de trama, porque eso es una hipérbole exageradísima, ¿no? Pero es verdad que las tramas de Marías son nada, se resumen en la primera página del libro. En este caso, es un espía contratado por el Servicio Secreto Británico, espía español, Jacobo Deza, al que se le contrata por su capacidad para adivinar cuál será el comportamiento futuro de personajes que se le van presentando, y él lo único que tiene que hacer es, digamos, diagnosticar eso. Decir esto es no decir nada de las 1200 páginas que componen Tu rostro mañana, ¿no? Para que se haga una idea, hay una escena que inicia en el primer tomo y acaba en el tercero. O sea, yo creo que con esto ya está muy bien dicho el estilo, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una exploración. Es decir, yo creo que lo que hace Marías es explorar una serie de intereses que tienen que ver con el secreto y sobre todo con la relación que guarda la palabra con la realidad. Es decir, cuáles son los efectos que tienen sobre el ser humano, las consecuencias que tiene contar. Cómo, digamos, lo que nos mata es el oído. Él retoma el motivo de Shakespeare de que el oído no tiene párpados. De hecho, los títulos de las 3 tomos vienen de Shakespeare, ¿no? No en este caso, pero sí que es verdad que él ha basado muchos títulos de sus obras en digamos, versos extraídos de Shakespeare, pero sí que es cierto que Javier Marías lo que hace, ya digo, es explorar cuáles son los efectos y las consecuencias de contar sobre el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene el secreto? ¿En qué medida somos esclavos todos del relato, de que no podemos escapar a cómo se nos cuentan las cosas, qué efecto producen en nosotros, de la persuasión? Ahí también hay mucho de estudiar cuáles son los efectos de la retórica, del propio efecto retórico, y todo eso se construye con ese narrador que bueno, es como siempre todos los narradores, el narrador, en Marías, que van sedando al lector en esas exploraciones, en esa precisión, cómo va avanzando, ¿no? Una prosa como concéntrica, ¿no? Además. Sí, absolutamente. O sea, tiene mucho que ver con la fuga musical, el Bernhard, inspirado ¿no? por Bernhard, exacto, por Bernhard. Que tú escribiste un artículo, además, sobre sí, prácticamente un tema interesante que investigaste. Porque ¿no? Eso es, porque es una comparación, ¿no? Muy modesta entre la literatura de Bernhard y la de Marías, porque el propio Marías fue el primer descubridor, no español, pero sí que propone a Alfaguara cuando trabajaba dentro de la editorial, que ese tío había que traducirlo al español. En una primera propuesta se descarta, después insistió. Él lo leyó en francés. Sí, él lo había leído en francés porque no es lector de alemán, y entonces llega a las letras españolas. Esto lo cuenta él en unos artículos fantásticos que tienen Vida del Fantasma y Literatura y Fantasma, y eso fue lo que además articuló la obra del traductor Miguel Sáenz, que ha traducido a todo Bernhard y es un gran traductor. Intergras, otros autores. Etcétera. Y bueno, pues ya digo, tiene mucho, es una literatura muy deudora de la de Bernhard, que es muy musical, de Benet. Por supuesto Juan Benet, o de Sebald, ¿no? Que son literaturas que van dando vueltas de manera muy musical, que tienen que ver mucho con la composición musical, y van haciendo esa especie de abordaje constante, de variaciones sobre el mismo tema hasta agotarlo. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que creo que su propuesta es muy radical, es decir, a Marías o lo amas o lo detestas, cosa absolutamente comprensible, y yo lo que digo, por unirlo, ¿no?, con los otros textos, es que a mí me gustan mucho porque no van de nada, y van de todo. Es decir, las literaturas que a mí me gustan... Y lo de Ave, que me encanta. ¿El qué? Lo de Ave. Ir de A a B. Ir de A a B, ¿no? Es muy didáctico. Me parece que
o sea, no tiene mucho sentido. A mí me importa un carajo. Es decir, yo siempre he dicho que... Di que la novela es o sea... Claro, la novela generalmente Sí. es una diacronía que consiste en ir de A a B y presentar unos personajes, un conflicto a resolver, ¿no? A mí me interesa la poesía, que es una circularidad constante, ¿no? El eje, ¿no? El- Yo estoy diciendo las palabras que me ha dicho 100 veces en un café, ¿eh? No sé, pero yo a lo que El voy... eje vertical, ¿no? Que el corta eje la vertical. horizontalidad del Exactamente, relato, es que es esa pedantería que quieres huir de ella. Huyo totalmente de ella, ¿no? Pero a lo que voy es a que a mí lo que me gustan son las voces, que me da igual lo que me cuenten. O sea, a mí me da igual el tema. O sea, lo que me interesa es una voz que me hable todo lo que pueda, ¿no? Ya está. Entonces, creo que Marías es la máxima expresión de eso. Sigo creyendo que es el mejor autor español vivo, al menos de los comprensibles, es decir, no de aquellos que están con propuestas literarias más salvajes. Marías en ese sentido me parece bastante doméstico. Es un superventas, algo que yo nunca terminé de entender tampoco. O sea, creo que vende muchos libros, no creo que lo lea tanta gente. Si lo lee tanta gente es que yo soy muy pesimista, también puede ocurrir. Pero, en fin, que fue ¿Y de quién es hijo? También esto es interesante. hijo de Julián Marías, por supuesto, del filósofo, ¿no? Que es de la generación de Ortega y que también es un hombre interesantísimo, del cual recomiendo el breve tratado de la ilusión. Pero bueno, al margen de todo eso, o sea, es que para mí es máximo responsable de que yo haya querido investigar más el mundo de la literatura. Y además tiene la comodidad de que él vive en el centro de Madrid, con lo cual puedes andar por el centro de Madrid casi que haciendo una ruta de Javier Marías, sí, del sí. propio Trump. Bueno, sí, o sea, hay víctimas de esto que pueden hablar de las veces que he llevado a estas personas a ver el balcón de Javier Marías, pero las parafilias vamos a dejar para otro. Y no muy lejos de donde vive Javier Marías hay un lugar bastante simbólico donde se arrojaban ciertos poetas que aparecen en esta novela, Las máscaras del héroe, que por cierto, por entrar ya en el terreno conflictivo, diríamos que a Juan Manuel de Prada le cayó una denuncia por plagiar a Marías, con lo cual esto no estaba preparado, pero ya está creándose aquí tensión. Entonces, esto es una anécdota, Sí. pero este libro, Las máscaras del héroe, ¿qué nos puedes contar de él? Sí, pues bueno, me está gustando mucho el programa porque todo lo que estamos diciendo yo creo que se puede interrelacionar con lo que dice el otro, aunque con una sustantividad diferente, ¿no? Pero digamos que lo que primamos es bastante similar, ¿no? Yo, pues lo que encontré en Las máscaras del héroe de Juan Manuel de Prada fue una mezcla de lo que encontró Alejandro en el libro de Umbral y de lo que encontró en el libro de Javier Marías. O sea, una escritura, un modelo de escritura, una escritura en marcha, esa expresión me ha gustado mucho, el descubrir que se podía escribir así, que es posible hacer un ejercicio literario de esa magnitud, no solo estilística, sino también de temática, Sí. y por otro lado, un incentivo para investigar sobre literatura. Porque... ¿Cómo es la trama y un poco también la circunstancia en la que escribe esto de sí. Prada, que es su primera novela, etc.? Sí, es, de Prada la verdad es que en este libro, yo creo que es el libro, el mejor libro que tiene, sin duda, con diferencia, sí. Y el libro que, en donde la trama le importa menos. O sea, la trama de Las máscaras del héroe es bastante sutil, la narrativa, bueno, pues si no te interesa su escritura la vas a terminar abandonando porque es de una gran lentitud, se va parando en los detalles, en los personajes, en la descripción de ambientes, no tiene ninguna prisa. Entonces dices, bueno, pero ¿a dónde va a parar toda esta reconstrucción? Porque yo creo que si hay que definir la novela es una reconstrucción del Madrid desde finales del 19 hasta los años 30, ¿no? Entonces va pues, retratando el ambiente de los cafés, retratando el ambiente de las tertulias, del café pombo, del café comercial, en fin, ese ambiente literario y bohemio que fue realmente el granero de la literatura española durante varias décadas, ¿no? Entonces ahí de Prada hace un homenaje, sin duda alguna, a muchas figuras de las letras españolas, hace un homenaje también a muchas figuras marginales de las letras españolas, que a mí fue lo que más me interesó y lo que me motivó a investigar mucho a esas figuras de las que nunca había oído hablar, pero que sin embargo él las presenta con un atractivo y con un pintoresquismo que es inevitable no intentar ahondar más en ellas. Y luego, sobre todo, yo creo que el libro es un prodigio del idioma, es un prodigio expresivo. En él hace profesión de estilo umbraliano, porque yo todavía no había leído Umbral cuando descubrí esta novela, pero claro, luego después leyendo Umbral me di cuenta de que de Prada
digamos, copia muchos recursos, muchas estrategias de la prosa de Umbral, pero también he de decir que esta novela la hubiese querido escribir Umbral por la temática y por la historia, porque al final, digamos que Umbral tiene muchas novelas sobre esta época, sobre estos ambientes, sobre estas historias. La leyenda del César Visionario, ¿no? Por ejemplo, pero son muy parciales, son como miniaturas, y en cambio Las Máscaras del Héroe es una gran novela, es una novela que tiene una gran ambición de totalidad, de reconstrucción de un ambiente, de una época, de una forma de entender la literatura, y que yo creo que es una novela incomparable como acicate literario para seguir interesándose por la cuestión del estilo, la cuestión de la prosa. Ahora y si la quiere un propia poco historia literaria. de Prada, ¿no? O sea, él era estudiante de Derecho, está estudiando Derecho, le importa un carajo el Derecho, es un tipo que llega a la literatura por su abuelo, Sí, y entonces se pasa leyendo los días como un descosido. Sí. Se dice que su primer libro, Coños, que es un homenaje a Senos de Gómez de la Serna, es un libro de relatos que escribe siendo virgen, se rumorea, ¿no? Con ese peregrino título. Y entonces él se sumerge en esta historia, que hay que ser un loco para con 20 años crear ese artefacto lleno de personajes, con esa ambición, con ese bucear en la historia, ¿no? O sea, prácticamente cada personaje que sale en 3 trazos te hace una biografía, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que empieza la novela con Valle Inclán meando sangre en una esquina rodeado de 2 putas. ¿No? Ya, entonces ya dices, Valle Inclán, el señor que me han enseñado en el bachillerato está haciendo esto, ¿no? O sea, ya empezamos así. Y tiene ese barroquismo de autores como Valle Inclán y tal. Un poco, ¿qué nos puedes decir de Prada, también de su evolución, incluso filosófica, personal? Antes estábamos hablando de sus altibajos sentimentales. Sí. Bueno, pues efectivamente de Prada está estudiando en Salamanca la carrera de Derecho, y es bien sabido que a él se le encontraba siempre en Salamanca leyendo libros en determinadas cafeterías, en determinados, incluso andando por la calle, corretean las anécdotas al respecto, ¿no? Y él lo ha contado muchas veces, el producto de el resultado de Las Máscaras del Héroe es producto de una labor bibliográfica apabullante que realiza él entre los 20 años y los 24 o 25, o sea, más o menos las edades que tenemos tú y yo, vamos tarde ya, en comparación con De Prada. No llego yo a eso. No llegamos, ¿no? Entonces él ingirió toda la literatura española desde finales del 19 hasta los años 30, absolutamente todo. Y luego yo he ido leyendo pues mucha literatura de esa época, y me he ido apercibiendo de hasta qué punto De Prada logró succionar, de alguna manera, como el personaje del perfume de Suskind, cómo logró succionar el estilo, la voz de tantos y tantos escritores, desde Gómez de la Serna hasta César González Ruano, desde Rafael Cansino Sassens a Valle Inclán. Es decir, él degutió toda esa literatura. Hay referentes muy claros. Está la novela de un literato de Cansino Sassens, que es las memorias del propio Cansino Sassens, un prosista también excepcional. Está las memorias de la automoribundia de Gómez de la Serna, las memorias de César González Ruano, y luego, por supuesto, Baroja, pues, ¿no? También, es verdad que está muy lejos, pero Baroja también hace un panorama... Sí. Baroja, etcétera, y luego todas las novelitas, los poemas, etcétera, estos literatos más marginales. Entonces él leyó todo eso, y es que cuando retrata a un determinado escritor, logra en los diálogos simular perfectamente, de forma muy creíble, muy verosímil, cómo hablaría ese escritor, ¿no? Sí, sin caer en esa cosa que hacen muchos novelistas históricos de insertar fragmentos de la obra, lo cual es delirante, ¿no? O sea, imaginar a los escritores hablando como sus personajes de locos. Exacto. Y como decía, pues eso es, si Umbral hizo miniaturas sobre esta época, novelas pues muy parciales, con una historia que no acaba de cuajar, yo creo que aquí tenemos una gran historia, tenemos una gran novela histórica, en primer lugar, tenemos una gran novela moral, porque al final la trama que hay detrás de la novela es muy moral. Hay una profundización en el carácter de 2 personajes que van dialogando a lo largo de toda la novela, el protagonista y el antagonista, que luego resulta ser el héroe, realmente, que parece que es el antagonista, y el protagonista es el villano al final. Y hay un juego de caras, por eso se llama Las Máscaras, porque realmente hay un intento... Con la guerra civil, además, ¿no? Eso es. Nota Agustín de Foxá también. Sí, ¿no? por supuesto, toda la literatura falangista también está ahí, también la ha leído De Prada, y he sacado todo lo que tenía que sacar de ahí. Una especie de máquina de zumo de naranja que sacando los distintos jugos, ¿no? Y como decía, pues es una novela
en la que hay también un interés, que a mí me parece fundamental esto en literatura y que yo agradezco mucho a los literatos, por tratar con respeto a los personajes. Porque estos personajes sí que es cierto que se prestan mucho, digamos, al desdén, a la caricatura, ¿no? Bueno, pues a contar cosas grotescas, que hay anécdotas bastante chuscas, pero siempre están tamizadas por un gran respeto a estos hombres por el hecho de que se sacrificaron por la literatura y de que, como en una especie de pira, incendiaron sus vidas para entregarlas a la literatura. Entonces, eso de Praga, que es un joven muy idealista y enamorado, una especie de monje de la literatura en estos años, así se ha calificado él, pues lo respeta muy bien, ¿no? Entonces hay unos personajes que son humanos, que verdaderamente tienen una dimensión humana, que no son meros esquemas, sino que están muy humanizados, están muy bien descritos y tienen muchas peripecias que se van conectando las unas con las otras. Entonces también es una novela, para mí, vamos, muy entretenida. Pues como se nos echa el tiempo encima, yo voy a hacer un breve comentario de los 3 libros. Yo he escogido 3 obras de una cosa que para mí es fundamental en la novela, porque yo a la novela llego después del cine. Entonces, a mí en el cine me gusta mucho la escena. Creo que para mí, de las novelas, más que con las tramas, más que con los diálogos, con los personajes, me acabo quedando con escenas concretas. Y construir una escena es lo que valoro. Y creo que, bueno, por hablar un poco en términos más literarios, sería el marco, ¿no? Esa idea de coger un marco. A mí me gusta mucho de literatura antigua el de Cameron, antigua entre comillas, o clásica, y El Quijote. Son para mí 2 obras fundamentales. Y un poco el libro que actualiza es Manuscrito encontrado en Zaragoza, es una mezcla de ambos. No en vano está inspirado en España. Y encima tiene añadido una cosa deliciosa, es el terror gótico. Es decir, coge una idea totalmente idealizada de lo que es España y lo llena de terror gótico al más puro estilo Edgar Allan Poe, es decir, personajes que a mí me gustan más que los clásicos de la literatura. Es decir, a mí Verne, Miguel Strogoff, ¿no? Por ejemplo, a mí Salgari, son autores que me gustan, Dumas, me gustan mucho más que lo que me puede gustar Zola, lo que me puede gustar Dickens. Entonces, digamos que aquí encuentro que esa alta literatura y esa literatura más popular acaban colisionando en una obra maestra perfecta. Perfecta por excesiva, porque sobra todo el libro. Y son eso, historias dentro de historias, personajes extravagantes que van retrotrayendo. Es un libro lleno de demonios, de fantasmas, de tormentas, de apariciones. O sea, realmente es la pasión por contar, que es algo que está tanto en el Quijote como en el de Cameron. No sé, fabular historias, hacerse también acopio de las historias populares, orales. Y para mí, entonces, este libro, que es el más reciente de los 3 que tengo que he leído, lo leí durante Filomena. Claro, me parece, o sea, yo estaba durante Filomena viendo nevar fuera, leyendo este libro, estaba como totalmente enloquecido, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia. Yo lo que le pido sobre todo a una novela es la experiencia de transportarme al interior de ese mundo. Y ya digo, a mí me gusta que sobre, es decir, frente a esa economía tan cinematográfica, el cine no puede sobrar un minuto, a mí me encanta que las novelas le sobren 300 páginas, son las que más disfruto, esas 300 páginas de regalo que no vienen a cuento y que es por el puro gusto de contar. Pues como aquí, que seguramente esto tenía que haber terminado hace 3/4 de hora, pero por el gusto de hablar estamos aquí todavía, ¿no? Por Puro vicio. un puro vicio reconvertido a virtud, ¿no? En el caso de la montaña mágica, pues bueno, esto ya es ponerse un poco más serio, más alemán, y de nuevo tenemos una especie de marco, ese balneario al que llega Hans Karstorff, el protagonista, y bueno, creo que es un libro que lo primero de todo es que hay que leerlo enfermo, es decir, si alguien me preguntara, se lo decía antes Alejandro, si alguien me preguntara, me ha dado COVID o me ha dado la gripe o tal, estoy en mi casa, no estoy muriéndome, pero estoy bien, ¿qué libro me recomiendas leer? Indudablemente La montaña mágica. Y con Filomena ya sería perfecto. Con Filomena no llegué a hacer eso, pero creo que es un libro que eso, para recluirse es lo mejor que hay. Si alguien me dice, bueno, me apetece cogerme unos días para leer un libro, de nuevo, La montaña mágica, porque es la experiencia de nuevo de transportarse al interior del libro, a los personajes. Tiene historia de amor, como debe tener todo gran libro, la historia de amor acaba frustrándose, como debe ocurrir en todo gran libro, y hay diálogos filosóficos, personajes extravagantes, un retrato de la Europa más alta, evidentemente, burguesa, aristocrática de la época. Hay todo un contenido simbólico y además hay un retrato de esa generación que murió en las trincheras. Un poco la etapa final de la novela, después de una primera parte que, bueno, es una presentación de ese mundo y que va subiendo hasta contar una historia de amor. La segunda parte es una especie de descenso, profundizar en esos personajes que han sido presentados y después
algo que es fundamental en toda gran narrativa, que es lo que no se cuenta. Es decir, este libro podría haber tenido otro tercer volumen en esta edición con una guerra, la guerra mundial, la primera, y no lo tiene. Y eso es lo mejor, porque no hace falta que te cuenten más. Sencillamente acaba Thomas Mann aludiendo a una canción de Schiller, y ya con eso oyes esa canción maravillosa, esa Lied de Schiller, y ya sabes lo que les ocurre a los personajes en la Primera Guerra Mundial, lo que le ocurre al bueno de Hans Castorp. Entonces es una especie de mundo en el que ingresas maravilloso y del que te tienes que marchar. Y sabes que te marchas a la muerte. Es decir, para mí es una metáfora perfecta de lo que es la propia vida. Y por lo tanto, cuando terminas el libro, como ocurre con toda gran novela, vuelves más sabio, porque has amado, has crecido, has madurado. Es una novela de aprendizaje claro. En la línea de Goethe, que es un poco el que la inventa, con Wilhelm Meister, un libro bastante más insoportable que la novela, que La montaña mágica. Y entonces te has formado, te has convertido en un hombre, que es en lo que se convierte, y al mismo tiempo pues es ese niño eterno que muere en la guerra. En la guerra siempre mueren los niños, no mueren los hombres mayores que crean las guerras. Y entonces ese niño al que tú has visto crecer y madurar, sabes que se tiene que ir a morir. Y de alguna forma es lo que nos ocurre también a todos, ¿no? Al final queremos volver a ese niño que ha muerto de alguna forma, ¿no? O sea, es un libro en lo físico, en lo simbólico, en lo filosófico, puramente romántico. Y ya por último, Los hermanos Karamazov. Es el libro que mejor resume la modernidad. También tiene un marco, el marco en este caso no está al principio de la novela, está a mitad de la novela, que es un juicio. Entonces, bueno, para mí Dostoyevsky se puede leer muy bien en clave de novela negra. Yo como lector de ese género no es muy habitual, pero por ejemplo Crimen y Castigo tiene evidentemente un asesinato al poco de empezar, y en este libro también hay un asesinato que es el que hace colisionar la trama. Entonces, ¿por qué cuenta la modernidad? Pues en primer lugar porque habla de una familia, que creo que es lo más natural que hay al ser humano, la familia, una familia descompuesta y que precisamente por eso es familia, es decir, todas las grandes series, Los Soprano, etcétera, te están hablando de una familia, en ese sentido vienen de los hermanos Karamazov. Los propios hermanos representan al pueblo ruso, es decir, tiene también esa lectura simbólica, y también las diferentes actitudes que hay frente a la modernidad. Está la de Iván, que es la versión nihilista del hombre moderno, que además cuenta una historia, también esa cosa que me gusta tanto de personajes contando historias, y que sería un poco lo que Iván los tres libros junto a la ambición, porque si me quieres contar el mundo tienes que ser ambicioso, excesivo, etcétera, trágico, cómico, y cuenta, pues sin duda alguna, lo que Freud considera una de las grandes páginas de la historia de la literatura, que es el Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor, que es Jesucristo vuelve a la tierra y los inquisidores lo matan, no vuelven a matar, ¿no? Porque es dañino. Entonces ahí también de alguna forma hay otro mensaje muy profundo sobre la modernidad, que no es un discurso filosófico, es decir, en ese breve relato, en esas pocas páginas que cuenta Iván Karamazov, hay más profundidad para mí que cualquier libro de filosofía. Por eso para mí la literatura es superior a cualquier forma de filosofía. Y luego está Alyosha, que es el protagonista del libro, que se parece a, digamos, Iván sería una especie de personaje como el protagonista de Crimen y Castigo, o sea, alguien más desencantado, nihilista, etcétera, como el personaje protagonista de Los demonios, y Alyosha sería algo más como el idiota, como Miskin, el príncipe Miskin, que es el Quijote contado por Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene una interpretación católica del Quijote excelente, debería leerla Jesús Maestro. Y Alyosha es un poco el idiota es el ingenuo, el que no es un cínico, o sea, mientras que Iván es un cínico, es el que no es un cínico, y de hecho la novela, la escena final, y no cuento nada, acaba con unos niños, o sea, Alyosha acaba siendo recibido por unos niños, ¿no? Y entonces también están esas palabras de Jesús que dice, bueno, que hay que ser como niños, ¿no? Entonces Alyosha acaba descubriendo, y es un poco la respuesta que da Dostoyevsky, ese hombre que ha sido revolucionario, que hasta en Siberia, que hasta a punto de morir fusilado, como le pasaría a otros autores como Malraux, etcétera, y cuando le iban a fusilar, llegan y le dan el permiso para no morir, ¿no? O sea, digamos, le absuelven. Un hombre epiléptico, con una serie de problemas. Un hombre romántico que escribió Crimen y Castigo al tiempo que el jugador para pagar las deudas de un familiar, se enamoró de la secretaria, dejó a su mujer. Es decir, un tipo trágico y maravilloso. Un tipo que te cuenta la sociedad de su tiempo, por ejemplo. Crimen y Castigo quería que fuera un panfleto sobre el alcoholismo. Hay un personaje secundario que es un borracho que arruina a su familia y por culpa del cual se prostituye su hija. Y de nuevo, o sea, un retrato social de un problema de su tiempo. En el jugador hay buena parte de su vicio, que es el juego, ¿no? Y también pues ves a una aristócrata arruinarse, ¿no? Y ese impulso del nihilista también, y muy moderno, de poner tu vida en el tapete como un juego, etcétera. Es decir, para mí este es el libro que mejor tiene la modernidad, y para mí toda gran novela negra,
que es mi género predilecto, debe tener este libro de referencia. O sea, no a Chandler, no a Hammett, no a Patricia Highsmith, que para mí es la gran maestra del género, sino a Dostoyevsky y los hermanos Karamazov. O sea, si alguien me quiere contar una buena novela negra, me quiere contar la modernidad, el capitalismo, el nihilismo de forma narrativa, pues creo que debería tener este libro. Y esas serían un poco mis 3 selecciones. Y bueno, en cuanto a hacer este programa presencial, ya por hacer un último apunte, porque creo que no nos da tiempo a hablar de mucho más, pues bueno, yo con Alejandro empecé en la radio y cuando tuvimos que dejar la radio, porque Abraham, que es con quien hacía el programa de cine, Abraham estudiaba mi carrera, la dejó, se fue a estudiar cine, quedábamos semanalmente para hacer el guión de una serie, que era una cosa absurda, porque acabamos hablando de cine, de las películas que habíamos visto y de las influencias que queríamos para la serie, es decir, acabamos hablando de cine. Y un día vino y me dijo que había conocido a un tipo vendiéndole unos videojuegos y hablando le había mostrado a Abraham su pasión por el cine. Y el tipo trabajaba en una radio y le dio la oportunidad de bueno, participar en la radio teniendo un programa de cine. Entonces Abraham vino aterrado, me pidió por favor que le acompañara y fuimos a la radio, Espacio 4 FM, en Rivas, y ahí comenzamos nuestra andadura a hacer un programa semanal de cine. Nos lo inventamos, ahora que los de Espacio 4 FM, pues nos lo inventamos, les dijimos que teníamos todo muy claro de lo que íbamos a hacer, en realidad no teníamos ni idea. Hicimos el programa de cine, nos dijeron que buscáramos un nombre en 5 minutos, de ahí Puro Vicio, lo hemos cambiado a Pura Virtud porque va mejor al contenido del programa. Y con el tema de la pandemia, Abraham se tuvo que marchar de España y la diferencia geográfica nos hizo plantearnos hacer un podcast y enviarlo a la radio. Y nos dijimos, ¿y por qué no grabarlo para YouTube? Y así empezó esto del YouTube. Uno de los primeros que vino fue Alejandro, el que yo ya conocía de la radio, y Alejandro siempre echó en falta el contacto físico, es decir, el propio lugar del estudio, que era lo mejor que tenía allí la radio, aunque te cocías de calor, ahora estaríamos como en una sauna. Y César, que es un espectador de La Última Página, como servidor, pues también me ha manifestado en varias ocasiones ese hacerlo de forma física, ¿no? Entonces, como era la idea hacer un programa especial de forma física, pues quería traer a 2 grandes lectores y a 2 personas que también valoraran y que en su actitud se fuera a notar ese gusto por hacerlo de forma física. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso, sin duda alguna, se habrá traspasado al otro lado de la pantalla. Yo desde luego, he notado la diferencia con respecto a lo que es hacer un programa virtual, a pesar de que estemos aquí incómodamente en un apaño que hemos hecho un tanto cutre que ustedes no están viendo. Y bueno, pues por esa razón solo me queda agradeceros que hayáis estado aquí y que podamos tener más programas, sea virtual, presencialmente, con lo que nos permitan nuestras agendas. Y nada, que espero que hayan disfrutado de este especial de 1000 suscriptores, que agradecemos tener 1000 suscriptores y bueno, pues esperamos tener más, siempre y cuando sean de calidad. Siempre habrá un vídeo de gatitos con más suscriptores y con más espectadores, por lo tanto no hay que tener ningún tipo de servidumbre hacia el espectador. Esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan estado aquí como con nosotros compartiendo una horchata, un agua y disfrutando de esta charla en torno a libros. Ahora nosotros vamos a seguir conversando sin la cámara, que seguro siguen saliendo perlas interesantes. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Putre.